ahí donde usted puede ver, por ejemplo, al momento de iniciar el procedimiento de ingreso universitario, sabía que sería una etapa difícil para lograrlo. Entonces, usted iba leyendo y iba dando las pausas, pero si usted ve, la pausa es porque hay un signo de puntuación y usted no lo tenía. Eso quiere decir que a su texto le hacía falta un signo, por ejemplo, una coma. Entonces, iba en el primer párrafo, si no me equivoco, hace falta como unas 2, 3 comas. Cuando hace un signo de admiración o interrogación, el puntito del signo de admiración o de interrogación equivale a punto. Es decir, que en el primer párrafo no necesita poner un punto aparte, ¿verdad? Porque ya lo puso con el signo de interrogación. Con ese punto es suficiente para punto y seguido, punto y final, para pasar al siguiente párrafo. Entonces, cuando tengamos un signo de interrogación, cerremos un párrafo con signo de interrogación o admiración, no hay necesidad de poner otro punto, porque ese puntito que lleva ahí el signo equivale al punto que ustedes están poniendo adelante. Entonces, en ese sentido, no hay necesidad de ponerlo. De ahí, muy bien, bastante fluido, me ha gustado. Algunas palabritas que llevan tilde, por ejemplo, se llegó el día de la primera prueba de admisión, los nervios me invadían, algunas cosas las olvidé, lleva tilde. Otra la recordaba con claridad, había demasiado estudiantes esperando ingresar a cada uno, donde había otra más. Mis lesiones comenzaron el examen, había mucha necesidad en el aula. Bueno, finalicé, también lleva tilde. Entonces son cositas, pero son mínimas, tenía bastante fluidez. Muy bien. Vamos con Juan Carlos Palacios. Bueno. No sé si se ve ya en mi pantalla. Sí, se logra ver. ¿Logran ver el texto? Perfecto. Sí. Ok, entonces empiezo. El día del examen. Era el año pasado, en 2021, que sabía que iba a tener que hacer un examen de admisión para poder entrar a la educación superior. Y para prepararme, lo que hice fue durante el año estar estudiando lo que fueron los cursos de las materias básicas que se nos dieron para prepararnos para este examen de admisión. Pasé estudiando la mayor parte del tiempo estos cursos. No estudiaba al 100% porque también tenía mis estudios de bachillerato. Y bueno, con el pasar del tiempo se me fue metiendo la idea en la cabeza de cómo sería este examen. Entre más tiempo pasaba, más era la duda. Ya un día antes de hacer el examen fue en donde en mi mente empezó a hacerse muchas ideas de que no podría lograrlo, de que todo el tiempo que les dediqué a los cursos iba a ser tiempo desperdiciado, etc. Y bueno, llegó el día en que se haría este examen. Me levanto todo nervioso, no podía ni comer tranquilo. Mientras iba en el bus no quería hablar con nadie de lo nervioso y concentrado que iba. Y bueno, llegando a la universidad esperé mi turno. Entramos al aula y empezamos a hacer el examen. Ya al empezar a hacer este examen me sentí un poco más tranquilo. Ya al salir de este examen me sentí de nuevo nervioso, ya que no sabía si había respondido correctamente la mayoría de preguntas que aparecían en el examen, y también por la duda de que si iba a ser seleccionado y pasar este examen. Pasaron los días y yo seguía pensando si aprobaría la prueba, y entonces llega el día que darían a conocer los resultados. Yo estaba nervioso, no quería ni ver los resultados, hasta que los vi y miré que había sido seleccionado.
seleccionado. Sentí un gran alivio y me sentí alegre y se lo mencioné a mi madre y de igual manera ella se sintió alegre. Y eso es todo. Muy bien. Vaya, con respecto a este texto, un párrafo de 2, 4, 6, 7 líneas tiene que llevar como mínimo un punto y seguido. Ahí no le ha puesto ningún punto, entonces se vuelve demasiado pesado, porque si no le pone un punto, eso significa que todo lo que usted ha escrito es una oración. Entonces es una oración demasiado extensa. Entonces aquí hay que diferenciar oraciones, ¿sí? Punto, otra oración y punto de lo que está hablando. Eso por una parte. Otro es de que muchas veces nosotros escribimos como hablamos, y no tiene que ser así. Hay palabras que no necesariamente las debemos de usar. Por ejemplo, en gramática y redacción se le llama escollos gramaticales aquellas palabras que están de más en el texto, que las podemos quitar y no pierde significado lo que nosotros hemos escrito. Entonces son palabras que únicamente hacen bulto y que no necesitamos ponerlas. Por ejemplo, cuando pone, varias observé, pero por ejemplo esta, iba todo nervioso, solo iba nervioso, no hay necesidad de poner todo. ¿Pierde el sentido? Pregunto a todos, ¿estaba nervioso o estaba todo nervioso? Es el mismo significado. Entonces ahí podemos quitar ese todo, porque ese todo no nos ayuda en nada en el texto. Entonces, entre menos palabras, es mejor ver. Por otra parte, esto en cuanto a la conformación de oraciones y de quitar palabritas que no nos aporten nada al texto. Otro es de tener mucho cuidado con escribir palabras repetitivas, porque el texto se siente muy tedioso, muy cansado. Por ejemplo, decía que llegó a la universidad esperando mi turno. Estábamos en el aula y empezamos a hacer el examen. Ya al empezar a hacer el examen, examen muy cerca, entonces se vuelve como repetitivo y eso no da fluidez al texto. Al momento de leerlo, en vez de dar fluidez, eso como que a uno lo va pausando y está diciendo, bueno, es lo mismo. Caemos en la parte de la redundancia. Entonces, tratar de evitar esas partecitas. Uno es de quitar palabras que no nos aporten nada al texto. Dos, no hacer repetitivas las palabras, es decir, que en las primeras líneas no vaya la misma palabra, porque se oye un poco tedioso, un poco cansado. Y tres, los signos de puntuación. Todo párrafo debe llevar por lo menos 1 o 2 puntos y seguidos para que el texto se vuelva más digerido. Imagínense ustedes aquí 7 líneas y ni un párrafo, ni un punto. Eso nos da a entender que solo es una oración, y para entender esa oración se vuelve muy complicada, mientras que si la vamos puntuando es un poco más fácil de redactar. Como les digo, este es un diagnóstico para ver de dónde comenzamos y ver en qué parte podemos enfocarnos más al momento de escribir. Vamos a ver ahora Sadi Isis. Sí, permítame. No sé. Tengo problemas ahorita de conexión, permítame un segundo.
No sé si lo ven. Sí, solo proyecte ya la página en Word. Ok. Lo hace un poquito más grande y le empieza a leer. El micrófono lo tiene apagado. Deme un segundo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, se escucha. Experiencia evaluada. Después de transcurrir casi 14 años después de graduada, llegó el momento de retomar mi sueño, que en un momento deposité en mi mente y en mi corazón. Ese sueño era estudiar. Se presentó la oportunidad de que volviera a creer en mí y lo intentaría a pesar de tanto tiempo. No dejaría pasar más y quedarme con la ilusión que había dejado atrás por la maternidad. Se llegó el día, nerviosa y con miedo de fallar, me emprendí esa mañana y me armé de valor. Me preparé física y mentalmente, sin dejar a un lado mi fe puesta en Dios, que todo iba a salir bien y con confianza que yo aún tenía la capacidad. Salí de casa dejando a mis hijos, nada más por un ratito. Regreso pronto, les dije, y me llené fuerza y esperanza. Ellos serían mi principal motor. Al llegar a la universidad me temblaba el cuerpo y el corazón se me hacía chiquito, pero al entrar me di cuenta que rendirse en ese momento no era una opción. Y al iniciar puse todo de mí y mis conocimientos. Pasó el tiempo y al terminar lo sabía y confiaba que lo había hecho bien, a esperar el resultado nada más. Para mí fue y sigue siendo una alegría saber que aún puedo, que había ingresado a la primera y no le tendré miedo al éxito. Vaya, muy bien. Ahí déjelo, porque vamos a estar viendo el texto. Ok. Vaya, muy bien, si ustedes ven, se nota cuando alguien escribe más con sentimiento. Ella le puso esa parte. Nunca hay que poner punto en un tema, en el título. Okay. Los títulos no llevan punto. Luego, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Evitar las palabras repetitivas. Después de transcurrir casi 14 años, después de graduarme, ese después y después hace una cacofonía, hace que el texto se vuelva un poco más trabado y evita que el texto sea más fluido. Sí, retomé y entonces acá yo lo que recomiendo también es, bueno, esto lo vamos a ver en el transcurso de las clases, pero no está de más decirlo ahorita. Antes de escribir, lo más importante es la preescritura. Cuando hablamos de preescritura es el antes del momento de comenzar a digitar o de escribir. Hay que pensar, ¿qué voy a hablar? Mi idea principal en el primer párrafo, voy a hablar sobre esto. La idea principal del segundo párrafo, voy a hablar sobre esto, la tercera sobre esto. Y de ahí vienen ideas secundarias. La primera idea secundaria, el primer párrafo, tengo mi idea principal y desgloso ideas secundarias, para que el párrafo me dé información, porque usted, como le dije, ha escrito así con bastante sentimiento, está muy bien, pero siento que muchas cosas las ha puesto un tanto repetitivas. Entonces, eso es por eso lo importante de ordenar antes las ideas, para no volver el texto repetitivo, ¿verdad? Pero muy bien, este es el primer esbozo que llevamos, el diagnóstico. Veo que si ustedes ven,
Y esto lo aprendí yo porque, bueno, esta es una de las materias que a mí más me fascina. Yo estudié comunicaciones, redacción 1 en el ciclo 1, redacción 2 en el ciclo 2, redacción 3 en el ciclo 3, periodismo 1, periodismo 2, periodismo 3, periodismo electrónico, taller de periodismo, en fin, toditos los ciclos tuve que ver redacción, toditos. Entonces, lo que nos decían y lo que aquí hemos estado viendo con estas lecturas, cada quien tiene su estilo. Si ustedes ven, uno le pone más la parte emotiva, otro le pone un poco más la parte racional. Cada quien tiene su estilo para escribir y eso nadie lo tiene que cambiar, nadie se lo debe de cambiar. Lo que sí se puede mejorar es la estructura de las oraciones, los signos de puntuación, ser un poco más claro, ser menos ambiguo. Eso sí se mejora, ¿verdad? Con técnicas, con lo que pretendemos en esta clase, pero el estilo de cada uno de ustedes ya está ahí y eso no se va a cambiar. Al contrario, eso es lo que vamos a reforzar en cada uno de ustedes. Muy bien, gracias. ¿Alguien de un teléfono que nos quiera compartir o lo quiera leer? Kevin. Que permítame, voy a intentar. Se muestra. Sí. Comienza a leer. Bye. Día del examen de la UES. Durante los días posteriores al examen de la UES me sentía normal. Un poco nervioso, sí, pero considerando que la PAES ocurriría antes del examen de la UES, me preocupé más por prepararme para ese examen. Poco sabía yo que la UES había preparado cursos de preparación para quienes iban a tomar el examen. Además, los cursos ya habían terminado y yo sin conocimiento alguno al respecto. Finalmente, la fecha del examen de la UES llegó. La PAES ya la había hecho y estaba confiado que la pasaría. Pero, con respecto al examen que tocaba ese día, esa es otra historia. Ese mismo día escuché al respecto de los cursos de preparación. Me aterré y solo podía hacer una cosa: sentarme y tomar el examen. Para este examen había estudiado los mismos libros que usé para estudiar para la PAES, así que solo me quedaba confiar en que serían suficientes. No lo fueron y al final no pasé el examen, pero sí quedé en segunda vuelta. Esta vez prepararon cursos específicos para las carreras solicitadas. Fui todos los días y me preparé para el nuevo examen. Anunciaron la fecha del examen y por azares del destino la fecha del examen coincidía con la fecha de mi graduación. No podía hacer más. No fui a mi graduación y mis padres fueron a recibir mi diploma. Al final accedí a la UES y pasé la PAES. Bueno, muy bien. En primer lugar, lo siento por no haber ido a su graduación. Por no haber ido a su graduación. Vale. En cuanto al texto, es importante también tener las palabras apropiadas al momento de escribir. Aquí dice durante los días posteriores al examen. Cuando hablamos de posteriores es después, pero usted es verdad que se está refiriendo a antes del examen. Sí. Entonces acá esta palabra de modificarla, porque los días posteriores es después de haber hecho el examen. Entonces ahí tiende a confundir un poco. Los puntos, lo que le decía, los puntos de ¿cómo se llama? Los puntos suspensivos, perdón, solo son 3, ¿sí? Si ya pone más de 3, ya son errores y hay que saber en qué momento ponerlo. Si quiere llamar suspenso,
está bien, pero si solo es por ponerlo, entonces está mal. Pero eso, como le repito, lo vamos a ir viendo después. De ahí, tal vez hacer un poco más de coordinación con las oraciones, tener un poco más clara al momento de redactar. Finalmente la fecha del examen llegó. La PAE ya la había hecho. Usted quiso jugar mucho con la PAE y con el examen de la UE, como que esos dos eran sus ideas principales, y está muy bien. Entonces solo era tal vez de darle un giro un poquito diferente para que no se sintiera tan pesada, pero está bien manejar el examen de la UE con el de la PAE, que en uno se había preparado, pero en el otro no. Está muy bien, ¿ve? Como ideas principales para hacer un texto, por así decirlo, comparativo entre uno y el otro. Hay de mejorar algunas pinceladas, pero por lo demás estamos bien. Vaya, muchas gracias. Ahora pregunto, hasta aquí, ¿qué comentarios tienen? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no estén de acuerdo? Porque la redacción es amplia y no quiere decir que porque yo sea el docente yo me la sé todo y ustedes están equivocados. No, aquí yo me puedo que en redacción nunca se termina de aprender, jamás, jamás. Entonces, si no están de acuerdo en algo o tienen alguna duda o algún comentario, hacerlo saber ahorita para ir retroalimentando y quedando más claro con este pequeño ejercicio, este pequeño diagnóstico que hemos hecho este día. Sí, Mario, Samuel. Yo una pequeña pregunta. Quería saber si en los títulos puede ir todo en mayúscula o no. Sí, puede ir todo en mayúscula, en eso no hay ningún problema. Lo único que no hay que poner es punto. Gracias. Y siempre hay que tildarlo, sea mayúscula o minúscula, siempre hay que tildar cuando sea necesario. Daniela de Los Ángeles y luego Clelia. Bueno, en este caso, mayúsculas a mí no me permite tildarla, aunque trate de rectificarlo. ¿En qué? ¿En su teléfono o en computadora? En la computadora. No, siempre se puede. Lo que pasa es que tal vez ha de ser otra tecla que le permite tildarla. Es de buscar eso, porque muchas veces no son las mismas, dependiendo de la configuración o el idioma en que vengan, cambian. Por ejemplo, en la laptop para mí es otra tecla y para la computadora de escritorio es otra, pero sí le tendré que permitir siempre tildarlo. Muchas veces tal vez no se lo permite, pero el tipo de fuente que usted tenga. Pero si por ejemplo usa Times Roman, Arial, Calibri, esa sí le va a permitir tildarla. Pruebe con una de esas. A lo mejor fue eso porque la fuente es diferente, la que le puse al título. Sí, eso sí podría ser correcto. Clelia. Y en el caso de los nexos y conectores que agregan algunos en sus textos y son muy repetitivos a veces. ¿Qué pasa con eso? No se podría tomar como cacofonía o algo así por el estilo. No, correcto. Por eso es que estamos viendo de que vamos a ver conectores, vamos a ver nexos que nos van a servir para unir una palabra con otra, unir un párrafo con otro, una oración con otra, y evitar esa parte de la cacofonía, evitar la parte repetitiva. Entonces, para eso nos vamos a apoyar de los sinónimos también. Decimos mamá, podemos decir madre. Entonces, son palabras tal vez que solo es de cambiarle la palabra, pero el significado va a ser el mismo, ¿sí? Eso le quería decir que para algunos casos, para no poner la misma palabra, o sea, poner el sinónimo de eso. Correcto, exacto. Puede poner el sinónimo, muchas veces se puede omitir una palabra con una coma. Como en el caso de poner salón de clases, podría poner aula para no repetirlo de nuevo. Perfecto, así es. Correcto. Es parte de eso, el sinónimo. Es decir, muchas veces el contenido está bien, pero muchas palabras repetitivas, entonces para no cambiar el significado, hacemos un sinónimo. El sinónimo de papá, padre, el sinónimo de mamá, madre, entonces cositas así. En el caso de las pausas, la del punto es más larga, ¿verdad? Que el de la coma. Es más larga y eso y también, aparte de ser más larga, el significado. Por ejemplo, si yo quiero hacer un punto y seguido, o sea, que mi oración ya terminó, pongo punto.
Pero si mi oración continúa, entonces pongo coma. Por ejemplo, llegué a la universidad con mucha motivación, alegría, nerviosismo. Eso es parte de la misma oración, entonces ahí no puedo poner punto. Ahí debo de poner En caso de coma. que la persona ponga enter después de haber puesto un punto seguido, Es de dejar un espacio siempre. Después de un punto y seguido hay que dejar un espacio, porque si lo deja unido no es lo correcto, siempre hay que dejar un pequeño espacio. Esas son cuestiones más de estilo, ¿verdad? Por ejemplo, el primer párrafo yo siempre acostumbro a escribir con sangría. No escribir el párrafo todo lineal, sino que con sangría, pero esto ya son más cuestiones de estilo y los trabajos yo le voy dando las especificaciones de cómo lo voy a querer también. Pero siempre después de un punto y seguido hay que dejar un pequeño espacio. gracias. Bueno, más dudas, más comentarios. Cristian, Adonai. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Bueno, yo como ahorita tengo el móvil, bueno, tengo una PC que está algo vieja, pues no me encendió a la hora de hacer eso y pues lo hice aquí en mi teléfono, en el bloc de notas. No sé si le parece bien eso o no sé. Sí, no hay ningún problema, ya lo vamos a leer. Ahorita solo vamos a aclarar unas dudas acá y luego continuamos con unos dos más y dejamos por finalizada la clase. Sí, solamente se iba a preguntar. Bueno, perfecto. William. Ok, tal vez mi aportación no sea en cuanto al sentido de cambiar algo, sino que hacer saber que, bueno, me parece muy interesante la modalidad, y así pues adquirimos de todos los puntos y errores para todos, pero así que está perfecto. Muy bien. Sí, la verdad que esa es mi finalidad, para que acá hagamos una retroalimentación entre todos, lo vemos todo, vemos alguna observación, la vamos subsanando y de esa medida vamos aprendiendo todos. Pues como somos bastantes, es bien difícil ir uno por uno, pero si lo compartimos, entonces ahí las demás personas, los demás compañeros también van a agarrar su poquito. Y de eso se trata. Aquí no es de ver quién tiene más errores, quién tiene menos errores, quién escribe mejor, quién escribe no, sino simplemente de mejorar toda la parte de redacción, signos de puntuación. Esa es la finalidad. Aquí no es de quién es el malo y quién es el bueno. Muy bien, gracias William. Jessica. Es con respecto a los signos de admiración. ¿Sí? Después de utilizar un signo de admiración en un texto, normalmente se puede utilizar un punto y seguido o solamente se sigue el texto normal. Sí, se sigue el texto, porque el signo de admiración es lo que le va a dar, por ejemplo, como un suspenso. Ajá. Pero y después sigue el mismo texto, ya no va a poner ningún signo, porque ese signo, o sea, los signos de puntuación son parte de los signos, lo va a sustituir por una coma, por un punto, entonces no hay necesidad de poner otro signo más. Va, gracias. Bueno. Y en el caso que alguien hubiese puesto acotaciones en su texto. Es válido. Lo único que es saber cómo hacerlo y al mismo tiempo apoyarse de los signos de puntuación. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos, ¿cómo decirle?, suprimir alguna palabra y con una coma damos el mismo significado. Entonces, todo esto va a depender de la forma en que nosotros estemos estructurando nuestro texto. Pero todos estos temas, como le repito, lo vamos a ir viendo de manera más detallada y con teoría. Ahorita solo lo estamos leyendo y estamos hablando un poco de algunas cositas que no les hemos visto. Así que si no saben de qué estamos hablando algo, pueden preguntar o no se preocupen. Pero después vamos a ver la teoría y luego escribir para esta teoría pasarla a la práctica. Ahorita solo estamos haciendo, como les repito, un pequeño diagnóstico. ¿Algo más? Creo que sería todo. Daniela. En cuanto a los que no leímos el párrafo, ¿eso se lo tendríamos que mandar a usted como tarea o no? No hay necesidad. Como le decía, solo es cuestión de hacer un pequeño diagnóstico para ver cómo anda el grupo. Ahorita, si gusta, lee el último. Bueno, ¿lo lee usted? ¿Usted no lo leyó? No, yo no. Si gusta usted, ¿y quién fue el otro compañero que dijo que lo tenía en el bloc de notas? Yo.
Fui yo. Vale, ustedes dos y con eso terminamos. Mario, ¿tenía algún comentario? Mario, Ernesto. Sí, yo le quería preguntar si puedo presentar el texto. Vale, entonces los tres y ahí nos quedamos. Comencemos con el primer compañero. Voy a empezar yo. Vale, comienza usted entonces. Me avisa si se ve. ¿Por qué querías saber? ¿Logran verlo? Perfectamente. Bueno. Día del examen de ingreso. Día 10 de octubre del 2021. El día en el que me correspondió realizar el examen de conocimientos generales para poder entrar a la Universidad Nacional de El Salvador y dar así el primer paso para cumplir un sueño, superarme y convertirme en una profesional. Recuerdo que ese día me sentía muy nerviosa, ya que del resultado de esa prueba dependía mi futuro. Tuve que hacer un turno con otros aspirantes en una larga fila que se encontraba justo en la entrada de la universidad para poder hacer la prueba. Al llegar la hora correspondiente, tuve que ingresar al lugar y buscar el aula en la cual iba a realizar dicha prueba. Cuando nos entregaron el folleto donde venían las series de preguntas, tuve miedo, me sentí ansiosa, tuve pánico por un momento, pero aún así confié en mí. Empecé a resolver los ejercicios de matemáticas y así sucesivamente hasta finalizar con la resolución de las preguntas. Volví a leer el folleto para cerciorarme que éstas estaban bien, o al menos así lo consideré. Tuve que estudiar mucho tiempo y prepararme para poder tener esa oportunidad. Al finalizar con el examen, salí del local y me dirigí a mi hogar, a esperar el resultado de la prueba. Luego de un mes, tuve la respuesta. Me sentí muy feliz y aliviada al ver que había quedado en estado de seleccionada en la primera prueba. Y fue así que pude tener esta oportunidad y superé ese miedo y esa angustia del preguntarme qué hubiese sido de mí y mi futuro si yo no lograba pasar ese examen. Con eso terminaría. No sé si va a rectificar. Correcto, déjelo ahí, ahorita. Perdón, tenía el micrófono apagado. En el tercer párrafo no tiene ningún signo de puntuación, no tiene ninguna coma, ningún punto, entonces eso, cuando usted lo iba leyendo, usted iba dando las pausas. Fíjense bien en eso, esa es como una forma, por así decirlo, empírica de aprender a usar signos de puntuación. Ustedes van leyendo y van dando una pausa. Aquí va una coma, entonces van leyendo y hacen otra pausa, aquí va otra coma. Todo eso tienen que ir viendo porque un texto de 7 líneas, léalo sin parar, sin dejar un momento, no va a quedarse sin aire, ¿verdad? No lo va a poder leer. Sí. Ahí faltan bastantes signos de puntuación. Quiero ver en el primer párrafo, el día en que correspondió a realizar el examen de conocimiento, poder entrar a Universidad Nacional de El Salvador es un nombre propio, hay que ponerlo con mayúscula. De ahí, por ejemplo, aquí bien fácilmente pude poner un punto y aparte, ya lo voy a decir a dónde, para entrar a la Universidad Nacional de El Salvador es el primer paso para cumplir un sueño, permanecer y convertirme en una profesional. Punto, ahí puede ir un punto en vez de coma. Recuerdo que ese día me sentía, esa ya es otra oración. Ahí fácilmente va un punto en vez de una coma. Entonces son cositas así. Leyó bien fluido y usted leyendo le da la puntuación que el texto requiere. Entonces, al momento que usted escriba, confíe en su lectura y ahí vaya viendo dónde le va a hacer falta una coma o un punto. Eso le va a ayudar mucho. Muy bien. El compañero que lo tenía en el blog de notas. Ay, perdón, tenía micro encendido. Ya apagado. Bueno, no sé si pueden verlo ahí. Ahora sí, compañero. Sí, ya se ve. Se ve. Excelente. Sí.
Se ve bien ahí, ¿verdad? Sin problemas. Sí. Bueno. Primer día en la universidad. El día en que fui por primera vez a la universidad, iba con mi mejor amigo para someternos al examen. No iba realmente muy preparado con respecto a los nervios. Solamente miraba donde no había gente y evitaba las miradas directas de los demás. Cuando estábamos entrando, pues me puse un poco nervioso. Al subir casi me resbalo, pero gracias a mi amigo eso no pasó. Y fuimos llamados a lo que es el aula donde haríamos el examen de admisión. Ya en el examen estaba muy confuso con respecto a lo que era el inicio. Y gracias al licenciado que estaba en ese momento, explicó las indicaciones y procedimos a hacer el examen, el cual cuando llegó el día de los resultados, los recibí y me puse muy feliz al pasarla a la primera. Vaya, muy bien. Aquí lo único que hay que leer como está escrito. Por ejemplo, hace abreviaturas, pero al momento de leerlo lo lee igual. Entonces, dependiendo del significado que uno le quiera dar, esa parte. El texto tiene sus signos de puntuación, tal vez mejorar algunas comitas y tal vez ser un poquito más profundo, pero esto es cuestión no de parámetros, es cuestión de redacción. Para dar un poquito más de información, por ejemplo, más acerca de los sentimientos, para que el texto se vuelva un poco más atractivo, más de los sentimientos. O sea, se puso nervioso, pero ¿por qué se puso nervioso? Comencé a sudar helado, las manos me temblaban, todo eso da más al texto. Cuando uno dice, me sentía ilusionado, iba con la ilusión. Entonces, hay que darle esa parte, porque eso vuelve más atractivo el texto. Cuando yo digo, estoy alegre, ¿por qué? ¿O con qué me comparo? Me siento alegre como cuando me gradué de bachillerato, o sea, para ver esa emoción. Estaba nervioso, las manos heladas, no podía agarrar el lapicero porque me temblaba, el corazón me palpitaba a una velocidad alarmante. Toda esa información atrae al lector. De eso hizo falta un poquito. Y vamos, el último con Mario, pero de ahí todo bien, gracias. Bueno. Mario Ernesto. Ahí se trabó. Me dicen si se mira. Ahorita no. No. No aparece nada. Estoy teniendo problemas. Un carro más. ¿Ahora? Ahora sí. El titulado Examen de Admisión. El día anterior de la prueba me sentí muy nervioso. Estuve estudiando todo el día, repasé y estuve pensando cómo sería el examen y que era tan difícil y era tan difícil como habían dicho mis hermanos, y realicé una prueba y saqué una nota muy buena y me dediqué a descansar y me sentía preparado para el siguiente día. El día del examen me desperté y me sentí nervioso y comencé a prepararme y abordé el transporte y me fui a la universidad. Llegué a la universidad y tuve que esperar y cada vez me sentía más nervioso. Nos dejaron ingresar y tuve que encontrar el aula. Ahí respiré y me dije a mí mismo, cálmate, y respiré varias veces. Nos dieron las papeletas, comencé a resolver la prueba
El tiempo casi terminaba y me faltaban unas preguntas. Las resolví y entregué la papeleta al licenciado, y en mi mente pensando que me había ido mal, y regresé a mi casa. Pasó el tiempo y llegó el día de entrega de los resultados. Ese día me desperté temprano para ver el resultado y no había sistema. Y me esperé más tarde. Una amiga me dijo que descargara una aplicación y ahí podía ver mi resultado. Yo con todos los nervios descargué la aplicación, ingresé mis datos y le dije a mi hermana que revisara por mí porque no querían ver. Ella revisó y me dijo que había aprobado y me súper contento por haber aprobado el examen. Bueno, muy bien, ahí déjelo. Ahora vamos a dar la oportunidad a algunos compañeros que digan qué puede mejorar él o qué comentarios tiene. Solo hable, ahorita. El que quiera opinar. Jocelyn. ¿El qué? Estamos leyendo un paso. El que quiera opinar acerca del texto, que solo hable, no levante la mano porque no lo alcanzo a ver. Hable. Siento que así como usted dijo, que a veces es innecesario poner como datos de más. Entonces ahí donde él dice que, que descargó una aplicación, siento como que está un poco de más para redactar el texto, o no sé si estoy equivocado. Excuse me, Vaya, ¿alguien más? Sí, volvemos a lo mismo que usted estaba diciendo, no hay que repetir muchas veces una palabra, y ahí siento que metió varias veces y varias veces pone hice esto y hice lo otro. Siento que está un poquito de más. Muy bien, ¿alguien más? Lo hiciste bien, viejo, pero con el tiempo vas a ir mejorando. Muchas gracias. Sí. Vamos, compañero. El punto sería en algunas comas y en los tiempos de lo que está hablando. Necesitaría algunas tildes también. Pero vamos. Muy bien. Muy bien, vale. Eso, los comentarios muy bien atinados, lo que decían. Algunos problemitas es mucho es el I, ¿sí? Eso quiere decir de que no tenemos claro bien la idea principal de la que estamos hablando, pero como le repito, este es un diagnóstico. Cuando entremos al texto vamos a ver todas las técnicas para mejorar esta parte, así que todo es de alarmarse, de cambiar eso sí por una coma, por un punto para seguir otra oración, y están casi nulas los signos de puntuación, ¿ve? Casi no hay comas, casi no hay puntos. Esa parte de mejorarla, como decían también, ahí hace falta algunas tildes, entregué, revisé, cositas así, pero como le digo, no son cosas de alarmarse. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero sí, yo ya tengo una idea más o menos cómo andan el momento de escribir. Son errores, créanme que son errores normales, comunes. Incluso hay algunos textos que me han sorprendido que están bastante bien, están bien trabajados, y esperemos pues que en este ciclo, con esta cantidad de estudiantes, podamos avanzar lo más que podamos, porque la verdad son bastantes. De mi parte, bueno, voy a dar lo mejor porque me gusta esta materia, sinceramente la disfruto, pero somos bastantes, sin embargo veo que están bien compenetrados, bien comprometidos con su formación, y eso me facilita a mí todo. Ustedes lo aprenden de mejor manera y creo que así el grupo va a trabajar muy bien. Ustedes, si no hay otro comentario, otra duda, nos vamos quedando hasta acá, y ya la próxima semana sí entramos de lleno a ver teoría, ¿verdad? Para luego ir a la práctica. ¿Comentarios, dudas? ¿Cuándo estaba ahí? Bueno, si no hay, entonces nos vamos quedando hasta acá. Dejamos esto, descansen, porque creo que ha sido una mañana maratónica para ustedes, así que se merecen un descanso. Cuídense y feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Pase buenas tardes. Buenas tardes.